¿Cómo están? Muy bien, doctor. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, queridos compañeros, hoy vamos a empezar nuestra clase. Como siempre, ¿verdad? Que nuestros cursos de inyección electrónica automotriz, vamos a ir viendo que tenemos que ver siempre los contenidos, tenemos que fijarnos siempre y más en cuenta, ¿verdad? Los contenido de cada clase que estamos dando, ¿verdad? Es en primer lugar, porque de acuerdo a los contenidos nosotros tenemos que desarrollar la clase. Y también los objetivos que cada día tenemos que ir cumpliendo. En este caso tenemos el objetivo en práctica, que es realizar mediciones en los circuitos de las distintas magnitudes eléctricas con equipos de mediciones adecuadas. Esa es la parte práctica. Y después tenemos en la parte de teoría que reconocer el principio de funcionamiento de los distintos tipos de componentes electrónicos. En la parte actitudinal, aplicar destreza en la elaboración de circuitos con criterio profesional. Nosotros siempre tenemos que leer y eso poner en práctica. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? No solamente en teoría, tenemos que poner en práctica eso de forma constante cada día que estamos aquí pasando. Ustedes por algo están aquí, ¿verdad? Bueno, entonces es importante siempre cuando vamos a empezar una nueva clase así, ¿verdad? Recordar un poco lo que esa tensión que tenemos, que traemos en nuestro trabajo, en nuestros hogares. Vamos a procurar dejar un poco, ¿verdad? Porque siempre cuando uno, para aprender bien, siempre tiene que estar relajado. Eso es lo primero. Si por ahí tenemos algunos problemitas, vamos a dejar, porque el problema todos tenemos. Vamos a decir que algunos no tienen, no, vamos a ser mentirosos si decimos eso, ¿verdad? Entonces vamos a procurar eso de relajarnos, olvidar y dejar allá en la calle, en otro lugar, vamos a dejar nuestros problemitas. Entonces ese problema vamos a dejar ahí y aprender no ocupa lugar. Ese siempre tenemos que llevar en cuenta. Por eso acá tenemos compañeros, por ejemplo, que tienen otras edades superiores que algunos y son de diferentes edades. Eso es importante tener en cuenta, que aprender no ocupa lugar. ¿Estamos? ¿Estamos viendo? Bueno, entonces, nuestro tema de hoy, lo que tenemos que desarrollar, tenemos tema sensor ACT. Sensor ACT, sensor de temperatura de carga de aire, es utilizado por la computadora PCM para determinar el control del inyector de combustibles y otras salidas. Qué bueno. Así mismo es. Ese es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces es un sensor. ¿Para qué sirve? ¿Qué entendemos lo que aquí el compañero Alberto nos está diciendo? ¿Alguien puede más? Si alguien puede decir que ACT. Es un sensor de entrada de aire, cantidad y temperatura. Es una parte de la familia de tantos sensores que hay en el sistema de admisión. Excelente, excelente. Calixto, muy bien Calixto. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir más de sensor? Nosotros hemos hablado ahora, así como están diciendo los compañeros, que ACT es un sensor muy importante como los otros sensores, pero este sensor en particular mide la entrada de aire que entra en la parte de admisión. Porque también otra parte, otros sensores, por ejemplo, miden la refrigeración, otro mide la temperatura, otro mide por ejemplo, la presión de aire. Entonces, distintas clases. Y este mide la entrada de aire en la parte de admisión. ¿Y en qué parte del vehículo está ubicado?
está ubicado en la parte de admisión, ahí debajo o cerca del filtro de aire. Ese es el lugar. Puede ser que esté cerca, un poco retirado del filtro de aire, donde entra el aire en el motor. Por eso que es muy importante, porque ahí de eso depende también el consumo de combustible. ¿Por qué tiene relación? Que nosotros sabemos que el vehículo, los automóviles, tienen que tener una mezcla entre aire y combustible en forma adecuada para que pueda funcionar bien. Por eso que la mezcla de la parte de nuestro tema de hoy del sensor, el trabajo del sensor es muy importante. Porque si el sensor envía una señal a la computadora y envía una señal errónea, puede consumir más o puede funcionar mal el motor, en ambos casos. Porque si consume mucho, puede ser también que funcione mal o funciona mal el motor. Por eso que es muy importante el funcionamiento de los sensores, y en especial porque puede variar el funcionamiento del motor si es que el aire no recibe en forma correspondiente. El aire correspondiente, nosotros sabemos, ¿verdad?, que cada medida de aire también tiene que tener una medida el combustible. Y eso, ¿cómo nosotros vamos a saber? De acuerdo al manual del fabricante. Nosotros no podemos decir, porque un vehículo consume tal medida que todos los vehículos van a consumir el mismo. No. Todos los vehículos, o la mayoría de los vehículos, son diferentes. Entonces, por eso que nosotros siempre tenemos que guiarnos por los manuales del fabricante. Por eso, y para eso nosotros estamos estudiando los distintos sensores. Aquí nosotros estamos viendo entonces el sensor ACT, que es muy importante para el buen funcionamiento de un vehículo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Sí? Independientemente de la marca, dependería también de la cilindrada, ¿verdad? Así mismo es. Así mismo es. Buena acotación que hace el compañero Carlito, porque la cilindrada influye bastante. Nosotros sabemos que un vehículo de mayor cilindrada, ahí consume mayor cantidad de energía. ¿Y cuáles son las energías que consumen los automóviles? ¿Cuáles son? Energía eléctrica, energía de combustible y energía de aire. Los tres combustibles, los tres elementos principales siempre varían de acuerdo a la cilindrada del vehículo. No podemos nosotros comparar, por ejemplo, un vehículo de 8 cilindros, uno de 4 cilindros, o uno de 6 cilindros, o uno de 4 cilindros. Por eso que es muy importante, inclusive un motor de 2 tiempos con un motor de 4 tiempos, ¿verdad? Todo eso varía de acuerdo a la fuerza que tiene el motor. Pero buenísima es la pregunta del compañero. Si hay alguna pregunta, otra más. Bueno, yo voy a hacerle la pregunta. ¿En qué lugar se ubica el sensor ACT? ¿Dónde tiene que estar ubicado, Miguel? La parte frontal del vehículo, en la parte de abajo. Está muy bien. José, ¿en qué parte tiene que estar ubicado el sensor? Está cerca del filtro de aire o un poco más lejos de él. Exactamente. Entonces está en ese lugar justamente para que aspire ya el aire que va a entrar al motor. Porque el filtro de aire es un elemento que purifica el aire que de la parte externa del vehículo. Entonces, para que pueda penetrar, para que pueda entrar en el motor, entonces purifica eso, y esa limpieza, esa purificación, esa presión
Es el aire lo que está calentando el sensor ACT y la cantidad de aire que está pasando por ahí. Por eso es muy importante entonces llevar un poco en cuenta esto y al mismo tiempo, ¿verdad? Siempre el funcionamiento de un ACT que influye bastante para el buen funcionamiento de un motor. Y muchas gracias. Vamos a seguir con el otro sensor que viene después.